Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast sobre materia de sociedades. Hoy vamos a hablar sobre el capítulo 3 del libro de autoría del profesor Harvey Rincón, Derecho a Sociedades con Perspectivas Tributarias. La temática para el día de hoy es la teoría general de las sociedades. Y como lo hemos hecho anteriormente, en otros episodios, también extenderemos esta temática con los libros de los doctores Francisco Reyes Villamizar y Lisandro Peñanosa. Bueno, continuando con la compañera, hablaré un poco sobre la historia de las sociedades. Las sociedades mercantiles siempre van a ser paralelas con el desarrollo del comercio. Desde la época antigua se conocen como formas asociativas diversas y se cree que es precisamente a partir de la Edad Media cuando se piensa a configurar la base de las futuras sociedades mercantiles. Por otra parte, existe una gran diferencia entre el préstamo con interés y la comanda. ¿Por qué? Porque en la comanda se corría con el riesgo de que el comerciante perdiera si el mercader no volvía o perdía la mercancía por robo en la travesía marítima. Mientras que con el préstamo sin interés, el mercader está obligado a devolver el dinero más los intereses. Con el contrato de comanda se origen a la sociedad en comandita, donde los socios aportan el capital, pero estos están excluidos de la administración. Otro de los aspectos muy importantes relativos a la evolución histórica de las sociedades lo encontramos en Roma. El derecho romano fue uno de los primeros en incorporar a su derecho diferentes clases de sociedades, llamadas societas. Se llamaban societas Onium Borarum, Onius Rei y las societas Unius Negotiationes. Otro aspecto histórico importante en materia de sociedades nace en Francia en 1673. Mediante ordenanzas, Francia integra a su derecho dos formas de ejercer el comercio colectivamente, las llamadas sociedades generales y las en comandita. En 1807 se dicta el primer código para regular estas sociedades comerciales. Es muy importante en este momento hablar sobre la evolución histórica que han tenido las sociedades en Colombia. Esta se remonta a la era colonial o a la época colonial con la llegada pues, de los comerciantes a nuestro territorio en el siglo XIX. Esto fue el motor para el crecimiento económico del país y su expansión económica. Las primeras asociaciones encontradas se llamaban compañías comerciales y eran reguladas por las ordenanzas de Bilbao en 1737. En 1795, el Consulado de Comercio en Cartagena de Indias tuvo tres organismos de comercio que fueron un Tribunal de Justicia, una Junta de Protección y una Junta General, que era la Asamblea General de Comercio. Luego, en 1821, la Gran Colombia, la Constitución Política incorpora estas normas antiguas en la legislación nacional en su artículo 188, en lo que no se opusieron a la misma, es decir, tránsito de legislación. Luego, en 1825, la ley del 13 de mayo de 1825 establece, entre otras, dentro del orden que debía respetarse en la aplicación de la ley, de las ordenanzas, cédulas reales y demás normas del gobierno español que fueron sancionadas hasta el 8 de marzo de 1808. Luego, en 1836, se dio la ley del 23 de mayo de 1836 que hablaba sobre los juicios de comercio, que establece que conocerían de las controversias por los actos de que tratan las ordenanzas de Bilbao. Luego continuaremos con el Código del Estado de Nueva Granada, que es la Ley 01 de junio de 1853, se expidió el 1 de junio la primera legislación nacional sobre el comercio terrestre y marítimo, la cual en su artículo 1110 deroga las ordenanzas de Bilbao en 1736. Luego, en 1858, la Confederación Granadina conservó el Código de Comercio en 1853. Luego, en 1863, Estados Unidos de Colombia, los estados soberanos resultantes de la Constitución Federal de 1863, emitieron su propia legislación civil y comercial, aunque algunos conservaron la del Código de 1853. Luego, hablaremos del proyecto de la legislación mercantil vigente. Esta, en el año de 1858, habla de que se retorna la iniciativa de efectuar una reforma de fondo al régimen legislativo mercantil y asimismo el código se divide en 6 libros. ¿Y cuáles son? Primero, el comerciante y los asuntos del comercio. 2, las sociedades mercantiles. 3, los bienes mercantiles. 4, los contratos y obligaciones mercantiles. 5, la navegación, entre paréntesis, acuática y aérea. Y por último, los procedimientos mercantiles. Es decir,
Desde la realización de nuevas adiciones y modificaciones, de acuerdo con los avances en la realidad tanto económica y comercial del país, y la creación normativa relativa a la actividad comercial y las sociedades como el Estatuto Orgánico Tributario aún vigente. Bueno, para completar un poco esta parte de la evolución histórica de las sociedades, podemos consultar en este capítulo, en el libro del doctor Harvey Rincón, él hace una línea de tiempo un poco más detallada sobre esta evolución. Ahorita hablemos de esos elementos básicos que se deben tener para ejercer el comercio en las diferentes formas societarias que existen en el país. Como les mencionábamos en el capítulo 1 de estos episodios, estos elementos son sujeto, medio y objeto. Cuando hablamos de sujeto, nos referimos a la persona natural o jurídica, en este caso, la sociedad. Medio, el establecimiento de comercio, y objeto, la empresa. Pero, ¿cuáles son esas condiciones de validez para la existencia de estas formas societarias y para la existencia del contrato social? Para que se materialice la sociedad o el contrato social, debe reunir ciertas condiciones de existencia y validez, contenidas pues en nuestro Código de Comercio, en los artículos 98, 101 y 110. Estos son la existencia. Los de la asistencia vienen siendo el ánimo societatis, los aportes, la actividad comercial y, en cuestión de validez, lo referente a los contratos, la capacidad, causa lícita, objeto lícito y el consentimiento. Por último, la sociedad debe tener una estructura, tales como lo dice el artículo 110, un domicilio, un nombre y un tipo de constitución, y un objeto social, entre otros, que podemos consultar en el artículo 110 del Código de Comercio. Bueno, ahora entraremos a hablar sobre la promesa del contrato de sociedad. En materia civil, según la ley 153.887, en su artículo 89, nos dice que la promesa de celebrar un contrato no produce obligación alguna, salvo que concurran unas circunstancias que son las siguientes: que la promesa conste por escrito. 2. Que el contrato de la promesa se refiera no sea de aquellos que las leyes declaran ineficaces por no concurrir con los requisitos que establece el artículo 1511 del Código Civil. Tercero, que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época en que ha de celebrarse el contrato. Y por último, que se determine de tal suerte el contrato, que era para perfeccionarlo solo falte la tradición de la cosa o las formalidades legales. Pero, ¿qué falta aquí? Los requisitos de la promesa del contrato de sociedad, que debe hacerse tanto por escrito con las cláusulas que deben expresarse en el contrato según lo previsto en el artículo 110 y con la indicación del término o condición que se fije en la fecha que ha de constituirse la sociedad, pero la condición se tendrá por fallida si tarda más de 2 años en cumplirse. Ahora hablemos de los promotores. Los promotores son esas personas que realizan actos tendientes a la creación de planes estratégicos que evalúen la proyección de la actividad empresarial de la sociedad. Al tenor del Código de Comercio, los promotores de empresas, el artículo 140 dice: son promotores quienes hayan planeado la organización de una empresa y presentado estudios técnicos de su factibilidad. Dichos promotores responderán solidariamente e ilimitadamente de las obligaciones contraídas para construir la sociedad. Si ésta no se perfecciona, carecerán de toda acción contra los presuntos constituyentes. Es consideradamente importante la labor de los promotores, por cuanto fomentan la creación de sociedades. Como lo decíamos anteriormente en el artículo 140, los promotores se encargan de realizar esos actos que pueden ser planes estratégicos, análisis de costos, adquisición de licencias, contratos relacionados con los fundamentos y estudios de mercado. Entonces, por estas labores que realizan los promotores es que se les reconoce una retribución económica o remuneración. Con esto damos por terminado a la temática del capítulo 3 del libro Derecho de Sociedades con Perspectivas Tributarias del profesor Harvey Rincón. Nos vemos en nuestro próximo episodio.